arriba todos, defendiendo, atacando. Cada uno con el suyo, ¿vale? Are you all enjoying yourselves so far today? ¿Estáis disfrutando hoy? Sí. It is great to be back in Pozoblanco being able to run our World Cup again. Es genial poder volver a Pozoblanco y hacer nuestro campamento de nuevo. It's great to look around and see everybody enjoying themselves. Es bonito ver el campo y ver que estáis todos disfrutando. But as much as we love football, I need your attention for 5 minutes. Y yo amo el fútbol, pero ahora necesito vuestra atención para 5 minutos. This week we have been talking about the different positions on a football pitch. Hemos estado hablando de las diferentes posiciones en el campo de fútbol. Goalkeeper, defender, midfielder and striker. Portero, defensa, centrocampista y delantero. But today we are going to be talking about the substitutions. In football, sometimes these players can be forgot about because they're not on the pitch. Algunas veces los que están en el banco se olvidan. But what you might find is that these players make the biggest impact during a game. Pero estos jugadores cuando entran en el campo hacen un impacto muy grande. Who has ever heard of the term super sub? ¿Quién ha escuchado la palabra en inglés super sub? No? No. Well, in Northern Ireland, En Irlanda del Norte, a super sub super sub is someone that always comes off the bench and makes an impact. es alguien que sale del banquillo y siempre tiene un impacto en el juego. I want to talk to you about one super sub Quiero comentaros acerca de uno that used to play for my favourite team, Man United. que jugó para Manchester United. His name is Ole Gunnar Solskjaer. Su nombre es Ole Gunnar Solskjaer. He was the manager of Manchester United a few years back. Hace poco fue el entrenador de Manchester United. In 1999, En 99, Manchester United played against Bayern Munich in the Champions League final. Manchester United jugó contra Bayern Múnich en el final de Liga Campeones. Manchester United were 1-0 down and time was nearly up. Manchester United estaba perdiendo por un gol y estaba ya casi terminando el partido. Ole Gunnar Solskjaer came onto the pitch. Entra Ole Gunnar Solskjaer en el campo In the 90th minute, Man United scored to make it 1-1. y en minuto 90 marcan un gol. Entonces están empatando. A couple of minutes later, Un par de minutos después, Ole Gunnar Solskjaer, the super sub, Ole, el super sub, scored the winning goal to make Man United win the Champions League 2-1. marcó el gol que le ganó la Copa de Liga de Campeones. Somebody that did not start the game Alguien que no arrancó el partido came on to make an impact. entró para tener un impacto. One more recent Recientemente, was Divock Origi pues Divock Origi, when Liverpool played Barcelona. cuando Liverpool estaba jugando contra el Barça, The ball was played in from a corner very quickly, entró del córner and Divock Origi, the super sub, scored to send Barcelona out and Liverpool through. y Ocarine marcó el gol que hizo que Barcelona salió y ganó Liverpool. When we talk about a substitution in football, it might seem like a negative because you're not starting the match. Cuando hablamos de las sustituciones en el partido de fútbol puede ser algo negativo, But the manager always has a reason on his decisions. pero el entrenador siempre tiene una razón para meter a alguien nuevo en el campo. Sometimes a substitution is made A veces se hace el cambio de jugador if players start to get tired, si hay jugadores que están ya cansados. maybe if you are not performing very well, Quizás si alguien no está jugando bien or if the manager wants to change his plan. o si quiere cambiar el plan de acción en el campo. When we talk about football, as I said, a manager always has a plan.
Como he dicho, un entrenador siempre tiene un plan. We might not always know the plan. Quizás los jugadores no siempre saben cuál es su plan. This is the substitution that I want to talk to you about. Esa es la sustitución de lo cual quiero hablaros hoy. Sometimes in life, A veces en la vida we might feel tired. nos sentimos cansados, We might feel like we need help. que quizá a veces necesitamos ayuda And it's very easy to think that we don't have anybody to help. y es fácil pensar que no hay nadie allí para ayudarnos. In football, if you're tired, it is always nice to have a substitution come on for you so you can get a break. En fútbol siempre es bueno que cuando estás cansado alguien puede entrar y tomar tu lugar. But even better than this, Pero aún mejor que esto, because we all have sin in our life, como todos tenemos pecado en nuestras vidas, God made an even better substitution. Dios ha hecho una sustitución mucho mayor, mucho mejor. Instead of us being punished for our sins, En vez de castigarnos a nosotros, God sent his only son to be the sacrifice. Dios castigó a su único hijo para ser un sacrificio para nosotros. That substitution means that Jesus has took all our punishment. Eso es que Jesús ha tomado todo el castigo sobre sí mismo. We do not have to go through that punishment for what we have done wrong. Nosotros no tenemos que recibir este castigo. We might not understand why, Quizás no entiendes el por qué, but God has a plan for you. pero Dios sí tiene un plan para ti. I just want to finish with a challenge for you today. Quiero terminar con un desafío para vosotros hoy. We might all have a plan for our life that we want to do. Quizás tú ya tienes un plan de lo que tú quieres hacer con tu vida, Because I have been in that position before. porque yo también lo he tenido. But God has changed my path and my direction. Pero Dios cambió mi camino, mi dirección. At the start, I was very confused. Why? Al principio yo me sentía confuso del por qué los cambios. But now God has given me the opportunity to be able to come and coach in Spain and different countries, and now I know why. Pero ahora Dios me ha dado la oportunidad de entrenar en España, en diferentes partes del mundo. Entonces ahora sí sé por qué de los cambios anteriores. The challenge I'm going to finish with and leave you with today El desafío que voy a dejaros hoy. is you might have a plan, as I said. Quizás tú ya tienes un plan, But if you believe and realize that you have sin in your life, pero si tú crees y te das cuenta que tienes pecado en tu vida and you want for that sin to leave, y quieres deshacerse del pecado, if you want to become a friend of Jesus si quieres llegar a ser un amigo de Jesús and see where Jesus wants to take you in your life, y ver dónde Jesús te quiere llevar en tu vida, I would love you to come and speak to myself or Delith or any of the coaches, por favor, habla conmigo o con uno de los entrenadores and we would love to tell you more about the great substitution that Jesus is in y our nos life. gustaría contaros más acerca de lo que Jesús ha hecho como sustituto. Our sin is removed Él quita nuestros pecados, and is replaced by the best substitution, which is Jesus. nos da a Jesucristo a cambio. That is me finished. Ya he terminado. We're just going to pray and then we'll pass over to Rodney. Vamos a orar y después Rodney nos va a decir los resultados. Gracias.
muchas gracias to every single kid that is here today. a cada uno de vosotros. They have been a real credit to themselves. Lo habéis portado muy bien You have been a real credit to your family. y eso, enhorabuena a las familias And you have been a real credit to Pozoblanco. y habéis lucido para Pozoblanco también. I also want to say a massive thank you to each of you in the stands. Gracias a los que están en el estadio. Without you doing all the driving and all the transportation, the kids wouldn't be here. Como vosotros sois los taxistas y sin vosotros los niños no estarían aquí. It has been 3 years since we've been in Pozoblanco, Fue hace 10 años que vinimos a Pozoblanco and it is absolutely fantastic to be back again. y es de mucho agrado volver aquí de nuevo. Pozoblanco is like a second home to us here now in Curso for Christ. Pozoblanco es como nuestra segunda casa. I just want to say a massive thank you to everyone who made it possible. Gracias a todos que han hecho que esto sea posible. And now we're going to move on to our presentation. Y ahora vamos a hacer la presentación. We're going to start with the junior section first, Vamos a empezar con los más pequeños and then Rodney is going to come in and we will do the senior y section. después Rodney va a hacer los más grandes. As I call each team up, if you could just show your appreciation with a round of applause Cuando llamo a los equipos, por favor, un aplauso. for all their hard work. The first team that I would like to call up El primer equipo que voy a llamar to receive their medals is England. es Inglaterra. The second team I would like to invite up El segundo equipo is Belgium. The next team I'd like to invite up is Brazil. después Brasil. The next team I'd like to invite up is Spain. España. I would also like to invite up France. Después Francia. We had a fantastic final today in our junior section. Tuvimos un final maravilloso en esta sección. We had Holland Holanda playing a team which is very close to our heart, Northern Ireland. jugando contra un equipo que es muy cerca a nuestros corazones, que es Irlanda del Norte. We made sure that there was no favouritism at all, No había favoritismo de verdad, but there could only be one winner. pero solo podría ser un ganador. Before I invite up the winners, I would like a big round of applause for our runners-up, Northern Ireland. Entonces, en segundo lugar, Irlanda del Norte. Now to our winners, Ahora los ganadores. I just want to say a massive thank you Muchas gracias a David for making it possible for us to be here. para que esto sea posible. It's a fantastic setup, the facilities are amazing, Este entorno es fantástico and on behalf of myself and the rest of the team, thank you. y gracias en nombre del Entrenadores para Cristo. But now to invite up the winners of the Pozoblanco 2022 World Cup is Los ganadores del Mundial de Pozoblanco de 2022 son... Holly! ¡Ah! Coge el trofeo. It is a real pleasure to be back with you in Pozoblanco again. Un placer volver a Pozoblanco de nuevo. This is my 6th time here, Es la sexta vez que estoy aquí and we love coming back to this town. y nos encanta estar aquí. It's a very special place for Coaching for Christ, Es un lugar especial para los entrenadores para Cristo and today was a reminder of why we love this place with so much. y
un día como hoy nos recuerda mucho la razón por la cual nos encanta estar aquí. because of this fantastic community Por la comunidad aquí and these incredible children. y los niños que son increíbles. We're going to give out the medals for the teams in the older section, Vamos a hacer la presentación de las medallas a la sección de los mayores. and the first team Y el primer equipo, is Colombia. Colombia. The next team coming up is Alemania. Next we have España. Next we have Italia. Next we have Francia. And would you believe it? And would you believe it? ¿Puede creerlo? For the second time in one day, Por la segunda vez en un día, Northern Ireland has lost a World Cup final. Irlanda del Norte ha perdido el final de un mundial. But these players done very well today. Pero han jugado muy bien hoy. Please give a big round of applause for our runners-up, Un aplauso. Irlanda del Norte. Irlanda del Norte. And to give out our winning team their trophies, Y para presentar los trofeos a los ganadores, I would like to ask Eduardo, voy a the sports pedir councillor, to a come forward. Eduardo, el concejal de deportes. These ones here, Eduardo. Yeah, sí, por ahí todo. And the winning team is El equipo ganador es Ucrania. Ucrania. Muy bien. Muy bien. One for everybody. Yeah. Sí. para Eso todo. no. Ay, Sí, ay. para todo. Mira. We also like to reward a special prize as well. También siempre nos gusta dar un trofeo especial también. We have 2 trophies for the younger section and 2 for the Hay older. dos para cada sección, And these are for the player of the week para el jugador de la semana and the player of the tournament. y el jugador del torneo. The player of the week is not just about the best footballing ability, El jugador de la semana no solamente se da por sus habilidades, but someone who shows great values throughout the sino week. alguien que ha mostrado valores en el campo también. It's someone who is always smiling, Alguien que siempre está sonriendo, they give their best every day, das lo mejor de sí cada día. they show respect to the coaches, the players and the facilities, Nuestro respeto a los entrenadores, al entorno, a sus compañeros. and they are what we call a representation of a coaching for Christ player. Entonces, y ellos encapsulan lo que queremos ver como entrenadores para Cristo. And if I could invite David up again. Si puedo pedir a David, a Pablo, Pablo, Pablo. And the player of the week in the junior El section jugador de la semana es is Aranara. Alenara.
Now this next trophy Este trofeo is being presented to the player of the tournament. se presenta al jugador del torneo. Someone that who has stood out to us as coaches, Alguien que se ha destacado a nosotros como entrenadores, have encouraged their teammates, que se ha animado sus compañeros de equipo. has played well themselves, Sí mismo, él se ha jugado bien and again has shown great values and character. y ha mostrado buenos valores también. This player wasn't in the winning team, No estaba en el equipo ganador, but showed great heart and determination pero throughout. mostró un gran corazón y valentía. And this player is playing for France, Juega en equipo de Francia and it is Alejandro. y es Alejandro. Okay, now we have the awards for the senior section. Ahora para los grandes, The first award is for the player of the week. el primero, el jugador de la semana. This young man showed a great attitude this week. Este joven ha mostrado una buena actitud esta semana. He helped his teammates. Ha ayudado a sus compañeros. He listened to the coaches. Ha escuchado a los entrenadores. And we're very proud of him. Y estamos muy orgullosos de él. And the winner is El ganador es Asier Caballero Gómez. Asier. Our last award is for the player of the tournament. El último ya es para el jugador del torneo. This player done very well today. Este jugador ha jugado muy bien hoy. He guided his team all the way to victory Guió su equipo hasta la victoria and even played a massive part in the final. y jugó un papel importante en el final. The player of the tournament is El jugador del torneo es Carlos Rosales García. Carlos. We have 3 awards we would like to give out. Queremos entregar 3 regalos más To 3 very special people. a 3 personas especiales. I would like to say a big thank you to Pablo, Gracias a Pablo, the head of the federation here in Andalucía. cabeza de la federación aquí en Andalucía. Thank you for your friendship. Gracias por tu amistad, Thank you for the gifts that you have given us. por los regalos And thank you for the warm welcome that we always receive when we come here. y la bienvenida muy calurosa que siempre recibimos al llegar aquí. I'm going to ask Stephen, the founder of Coaching Voy for a pedir Christ, a Esteban, el fundador de Entrenadores para Cristo, to give this gift to Pablo. que entrega el obsequio a Pablo. Muchas gracias, Pablo. Next, I would like to say a big thank you to David, the president of the academy here. Después nuestro agradecimiento a David, el presidente de la academia aquí en Pozoblanco. We love working with these children, Nos encanta trabajar con estos niños y jóvenes and that a big part of that is that they are in your football school. y gran parte de esto es porque están en vuestra escuela. It's a credit to the work that you and your coaches do, Enhorabuena a vosotros y tus entrenadores and we thank you for this great privilege. y gracias por este privilegio. And we have a gift for you too. Un obsequio para ti también. Finally, we would like to say a big thank you to the town hall here in Pozoblanco. Finalmente, muchas gracias al Ayuntamiento de Pozoblanco. It is a real privilege for us to come here. Es un privilegio para nosotros estar aquí. I would like to thank Eduardo, the sports counsellor, Gracias a Eduardo, el concejal de deportes, for the work that he has done behind the scenes to por make el this trabajo possible. que él ha hecho en secreto para esto. And we have a gift for him too. Y tenemos un obsequio para él también. Bueno, yo hoy vengo en calidad de ayudante, ¿no? De voluntario. Yo creo que los protagonistas son ellos, los padres
venimos a ver a nuestros hijos y los políticos hoy simplemente sobramos, ¿no? Estamos aquí para estas instalaciones que las tenéis a disposición. Gracias por el esfuerzo que hacéis, por hacer a las personas como tenemos aquí detrás más felices y en torno a un deporte. Gracias a la federación que siempre estáis detrás y a David siempre con la disposición de la Escuela de Fútbol. Francis, que sigan luchando por los que más lo necesitamos, que hoy estamos en este lado de la línea, pero mañana podemos estar en el otro lado y que sigáis luchando. Y a todos vosotros que volváis a Pozoblanco y que esta es vuestra casa. Bueno, agradecer a los padres la paciencia que han tenido este año. Disculpad el jaleo de los horarios, porque esto ha sido a causa del éxito de alguna forma que hemos tenido. Todo lo que hemos hecho esta mañana, todo lo que hemos estado esta semana ha sido basado en un manual de vida. Ese manual está en este libro, que ustedes todos saben que es la Sagrada Escritura, y queremos ofrecer a cada uno de ustedes que quiera allí a la salida, hay una persona que quiera recibirlo, queremos ofrecerlo de forma gratuita. Esto es lo más importante que nosotros podemos hacer por el pueblo. Gracias, Pablo, por la federación y también como vicepresidente de la Federación Nacional, ¿no? Por los regalos que ha entregado. David, gracias por todo el trabajo y la disponibilidad siempre que tenemos. Y también gracias, Eduardo, por el ayuntamiento que, como siempre, está dispuesto y facilitando las cosas. Y el gran ausente de hoy es un hombre que se llama Daniel Cabrera, que es el que ha estado también trabajando, y nunca mejor dicho, en la sombra, por la circunstancia que la mayoría de ustedes saben. Entonces yo me voy a permitir algo que nunca he hecho, pero hoy me gustaría hacerlo. Dado que soy un religioso y lo más fácil para mí es hablar con Dios, me gustaría elevar una oración por Daniel, por su recuperación. Yo sé que está mejor, que ya se va recuperando, pero justamente me acaba de decir que todavía le quedan otros 15 días todavía de convalecencia. Así que con su permiso, y que voy a simplemente darle gracias a Dios de que este hombre está entre nosotros y seguirá luchando por el tema del deporte como lo ha hecho hasta ahora. Y me consta porque hemos estado trabajando, él desde la cama y yo desde la otra parte del teléfono, también haciendo estas cosas para que esto sea una realidad. Así que con su permiso voy a hacer una oración al Señor de agradecimiento que está vivo. Padre que estás en los cielos, te quiero dar gracias que Daniel está entre nosotros, que le has protegido en el accidente y que todo ha ido bien, Señor, y que se recupere. Pedimos que le des salud, que fuerza y que siga adelante con su labor profesional, familiar y también, Señor, con el desarrollo del deporte. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y me gustaría regalar a cada uno de estos hombres, para mí ya mis amigos, ¿verdad?, algo que sería lo mejor que yo puedo darles. La Sagrada Escritura, para que puedan leerla, meditarla y sobre todo practicarla, que es lo más difícil, ¿vale? Así que lo entrego, Ronnie. Y bueno, y simplemente agradecer su paciencia, gracias de nuevo, gracias a los chavales, gracias por estar aquí, a ver si el año que viene lo montamos todavía mejor, ¿vale? Y seguimos desarrollando el deporte. Así que muchas gracias.